Bienvenidos al webinar solidario organizado por Aden School of Government, perteneciente al grupo educativo Aden. Hoy presentamos nuestra cuarta conferencia virtual en materia de gobierno y administración pública. Esta tarde le damos la bienvenida al doctor Carlos Gasnell, quien expondrá el tema contrataciones públicas en momentos de emergencia nacional. Antes de dar inicio al webinar de esta tarde, nos gustaría incentivar su participación con preguntas hacia el expositor utilizando la herramienta de chat ubicada en la parte inferior de la pantalla de Zoom. Pueden anotar en el chat sus preguntas y al final de la presentación tendremos un espacio de 15 minutos en el cual serán respondidas. Me gustaría darle lectura a su hoja de vida. Doctor Carlos Gasnell Acuña, experiencia como socio director CGA Abogados y Consultores, expresidente ejecutivo del capítulo panameño de Transparencia Internacional, Procuraduría de la Administración, abogado del Departamento de Consultas, asesor legal de la Autoridad de la Región Interoceánica, asesor legal del MEF, Contratación Pública y Dirección General de Ingresos, profesor de Derecho Administrativo. Formación, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, con énfasis en Derecho Administrativo, maestría en Derecho Administrativo y Tributaria de la Universidad Complutense de Madrid, licenciado en Derecho de la Universidad de Panamá. Adicionalmente, es profesor en la Maestría de Gestión de Políticas Públicas que ofrecemos en Aden School of Government y miembro del Think Tank de la Escuela de Gobierno. Buenas tardes a todos. Para mí realmente es un gusto estar aquí conversando con ustedes sobre el tema de contratación pública, agradeciendo a Aden la invitación que me hiciese a través de la Escuela de Gobierno. Para los que no saben, Aden tiene una Escuela de Gobierno y Políticas Públicas, y ahí tuvimos la oportunidad de conversar con estudiantes que están cursando esta maestría sobre este tema de contrataciones públicas, examinando la normativa, viendo qué podíamos proponer para mejorarla, y justamente en el mes de marzo cayó el tema de la pandemia, así que fue muy enriquecedor todo lo que conversamos sobre las posibilidades de mejora que hay en la normativa y en las prácticas sobre contratación pública. Sabemos que este es un tema de mucho interés, no solamente porque estamos hablando de fondos públicos, sino porque de día por medio estamos viendo esas publicaciones en los medios de comunicación en donde se advierte sobre la necesidad de mayor transparencia y rendición de cuentas sobre el uso de estos fondos que fueron designados, estos más de 400 millones de dólares que fueron designados para hacer frente a la pandemia a través de procedimientos excepcionales y procedimientos especiales, de manera que estamos hablando de fondos que deben ser bien y correctamente utilizados por los gestores públicos, y nos corresponde a nosotros los ciudadanos fiscalizar, verificar y estar vigilantes de que así sea. El problema que hay muchas veces antes de compartirle la presentación es que las normas son insuficientes, las normas tal vez no son de la mejor calidad, no están bien reglamentadas, no existen procedimientos claros, y esto da pie muchas veces a que quienes no tienen buenas intenciones, a que quieren lucrar excesivamente, al que quiera favorecer a un copartidario o contratar o politizar la contratación, pueda hacer. Gracias a Dios se han dado los mecanismos de transparencia y estamos viviendo en tiempos en donde es muy fácil obtener la información, y muchas de estas contrataciones están siendo revisadas, no se van a realizar, y eso debe servir de ejemplo para los que tenían la intención de seguir o posiblemente utilizar estos mecanismos de contratación pública, estas excepciones, para lucrar indebidamente. Entonces voy a compartir la pantalla. Carla, acá, ¿no? Vamos a ver, presentación de Aden, vamos a compartir, y vamos a irnos desde, a ver, voy a mover esto para empezar desde aquí. Muy bien, ¿se ve la pantalla? Excelente. ¿Está compartida? Muy bien. Vamos a saltarnos esto, este es el tema que nos sugirieron. ¿Y cuál es el objetivo fundamentalmente del webinar? Bueno, conversar, como ya lo mencioné, como sobre las contrataciones públicas en tiempos de emergencia nacional y analizar la situación de la región, no solamente en Panamá. Y excepciones especiales por emergencia nacional. Yo sé que no es bueno llover sobre mojado, no vamos a llorar sobre la leche derramada, pero yo creo que hay una oportunidad de mejora tremenda de revisar la legislación, y creo que a pesar de que estamos en una crisis sanitaria y hay que pensar en muchas otras cosas, yo sí creo que es el momento propicio para que haya una mejor regulación de la que tenemos, ¿no? Vamos a debatir sobre la discrecionalidad en las contrataciones en tiempo de emergencia nacional, porque se ha hablado mucho de eso, ¿no? Yo creo que la discrecionalidad administrativa de los funcionarios, de los servidores públicos, es un concepto mal entendido.
La discrecionalidad nunca puede interpretarse como arbitrariedad. Y muchas veces se piensa que cuando un servidor público tiene facultades discrecionales para decidir, sin muchos controles, no tiene obligaciones de transparentar y de rendir cuentas. Entonces yo creo que es al revés. Dicen los autores que cuando usted tiene discrecionalidad, debe motivar aún más por qué tomó la decisión. Con la discrecionalidad muchas veces lo que se reduce es la burocracia, se reducen los términos, se reducen los plazos y se le da la oportunidad al servidor público de tomar la mejor decisión en el menor tiempo posible. Y esa es la situación en la que estamos. Eso no quiere decir que no tiene que haber motivación, no quiere decir que la decisión no tiene que ser transparente y no quiere decir que no hay que rendir cuentas de forma oportuna. Y hay que hacerlo en función de los principios de contratación pública, de las obligaciones de transparencia que les mencioné y las demás medidas de control de la corrupción. Muchas relacionadas con el tema de los precios oficiales y precios de referencia que nos vamos a detener a conversar sobre ellos. Y hay que recordar que Transparencia Internacional en esos diferentes informes que realiza, uno muy importante sobre que se llama el índice de fuentes de sobornos, identifica la contratación pública como el principal mecanismo de corrupción y de desvío de los fondos públicos. Así que hay que poner especial atención en estas contrataciones, no importa que estemos en tiempos de emergencia nacional. Y vamos a realizar algunas recomendaciones sobre cómo mejorar los controles en la contratación pública. Vamos a analizar los aprendizajes para que se adopten medidas a corto, mediano y largo plazo. Que estoy seguro que existe toda la voluntad, lo único que hay que adoptar las medidas y tienen que ser prontas, ¿no? Vamos a ver un poco qué está pasando en la región. Esta flexibilización en los mecanismos de contratación no son propias de nuestro país. Todos sabemos que se están haciendo ajustes en todos los países que están atravesando esta crisis sanitaria. Si uno revisa así por encima los titulares de los diferentes periódicos de la región latinoamericana, va a ver que se dan muchas de las situaciones que estamos viviendo en Panamá. Esto no es para consolar, nos dicen que mal de mucho consuelo. ¿Qué están haciendo esos países a esas situaciones irregulares que también se están dando? Por ejemplo, aquí vemos en Argentina, empresas que vendieron alimentos más caros acumulan un largo historial de licitaciones con gobiernos de distintos signos políticos. Dice, 5 de estas empresas no producían alimentos antes de presentar sus propuestas. Ahí hay un mensaje claro para la reglamentación. ¿Por qué una empresa cuya actividad económica declarada ante las autoridades comerciales, en este caso el Ministerio de Comercio e Industrias en Panamá, no se dedica a la venta de alimentos, va a participar ahora vendiendo alimentos? Ahí se está enviando un pésimo mensaje de comprarle alimentos a una empresa que no tiene la experiencia y no se dedicaba a esto con anterioridad, ¿no? Esto es en Paraguay. El titular de Petropar dice que compró agua tónica por supuestas propiedades contra el COVID-19. Leyeron un informe en donde decían que la agua tónica tenía ciertas propiedades que ayudaba a evitar el contagio y adquirieron una gran cantidad de agua tónica por sobrecostos para posiblemente favorecer a un empresario, a un copartidario, a un familiar, estas cosas que se dan en materia de contratación pública, ¿no? En México también autorizan compra de equipo médico sin licitación, mismo caso también de los ventiladores, se está dando en otros países. Aquí, el proveedor de ventiladores de México tejió red de empresas fantasmas. Y hubo una suspensión del procedimiento de la licitación. En Argentina también renunciaron 2 funcionarios, Horacio Rodríguez, que es el presidente de la provincia de Buenos Aires, por compra de barbijos que son mascarillas y el alquiler de un hotel. Estamos viendo que en todos los países se dan este tipo de situaciones y los ciudadanos están cada vez más vigilantes de los medios de comunicación sobre un tema sobre el cual hay poca regulación y sobre el cual vamos a hablar más adelante, que es el precio oficial o precio de referencia. Aquí en Colombia, nuestro vecino denuncia posibles irregularidades en contratación en un municipio en medio del coronavirus. ¿Y qué hizo Colombia? Bueno, Colombia lo primero que hizo ante estas situaciones fue lanzar una herramienta para monitorear compras del Estado en medio del coronavirus. Una herramienta que fue lanzada por el mismo ente de contratación, sería nuestra DGCP, Dirección General de Contrataciones Públicas, para monitorear, antes de que hubiesen más escándalos. Yo creo que ahí hay un mensaje claro, nosotros lo estamos haciendo ahora. Hoy se publicó una noticia
en donde se señalaba que el vicepresidente había solicitado a la Dirección General de Contrataciones Públicas que transparentara todas las contrataciones que estaba realizando el Ministerio de la Presidencia. Yo creo que eso debió ser desde el principio y no una consecuencia, una reacción a los medios de comunicación. Muy bien. Y bueno, yo creo que repasar todos estos temas empezaron con la adquisición de computadoras, los medios al triple del precio en el mercado local, y se quería utilizar el procedimiento especial de adquisiciones de emergencia, y la Contraloría anunció que las compras de computadoras del MEF y también la Dirección General de Contrataciones Públicas no eran procedentes. En ese momento ya había un manual de contrataciones públicas que había aprobado la Dirección General de Contrataciones Públicas, y también se había aprobado una guía de fiscalización emitida por la Contraloría General de la República, que vamos a ver en un momento, vamos a analizar para ver si esos mecanismos son suficientes para evitar que se den situaciones de este tipo, ¿no? El Ministerio de Seguridad gastará 7.1 millones de dólares en municiones como una compra excepcional por el estado de emergencia. Realmente esto era una compra necesaria, se requería obviar los procedimientos de licitación pública para adquirir estas municiones en este momento. Realmente se justificaba de dónde salió el precio, cómo se calculó. Ahí hay muchas interrogantes que la normativa en este momento no ayuda a controlar. Y luego vino la cancelación en la compra de municiones. La Asamblea compra 7.000 mascarillas desechables a $2.50 cada una. Ya sabemos que también la Contraloría atajó, por decirlo de alguna manera coloquial, el pago de estas mascarillas para el uso en la Asamblea, y hay 3 servidores públicos que están siendo investigados por esta adquisición de mascarillas. Como sabemos, la Contraloría además tiene la posibilidad de contratar hasta $50.000 con menos controles que los habituales. Entonces, es positivo que se haya dado o atajado esta contratación y que se den las explicaciones del caso. Y el caso de los ventiladores, que yo creo que es el que catapultó de alguna manera a la opinión pública en contra de los procedimientos que se estaban utilizando para las compras de equipos médicos, insumos y todo lo que fuese necesario para atender la pandemia, ¿no? Y todos sabemos, lo que estamos escuchando, estoy seguro de todos hemos dado seguimiento a este tema, hemos visto lo que ocurrió con el Ministerio de la Presidencia, y es bueno que analicemos, y más adelante me comprometo a analizar con detenimiento, el tema de los sobrecostos, porque ese es el tema recurrente en la opinión pública y el que siempre gira en nuestra cabeza cada vez que pensamos en contratación pública y corrupción. Pensamos que la administración pública no siempre adquiere el valor de... Y por ahí la noticia de si comprar con sobrecostos es un delito o no. Y saben que hay unas investigaciones que se están abriendo en el Ministerio Público para analizar si hubo una comisión de un delito o no. En principio, comprar a un costo por encima del valor de mercado no necesariamente es un delito. Si se cumplieron los procedimientos, si hay justificación, si hay las suficientes explicaciones de por qué se adquirió un producto por encima del valor de mercado. Sin embargo, no hay una buena regulación en la ley de cómo se llega a ese precio de referencia o a ese precio oficial, y sabemos que la base de la corrupción en las contrataciones públicas es la adquisición con sobrecostos, porque es el dinero que después termina repartiéndose entre personas que favorecieron la contratación. Y tenemos el tema también del hospital modular. Y el hospital modular tiene una particularidad. Y creo que aquí fue un poquito de atrás para adelante. Esta fue la primera contratación, pero quería detenerme en ella, ¿no? Si ven aquí la noticia, señala que Smart Brick Centroamérica fue seleccionada entre 3 sociedades proponentes, según explicó el ministro de Obras Públicas. Y lo interesante es que el procedimiento, como está redactado en la ley, y lo vamos a ver más adelante, no señala
que deben solicitar de cotizaciones. No señala cuántas cotizaciones se deben solicitar, pero en este caso, el gobierno salió por delante, antes incluso de que hubiese un procedimiento establecido por la Dirección General de Contrataciones Públicas y solicitaron cotizaciones. Estamos hablando de que esto es un procedimiento excepcional de contratación. En este caso, dentro de los procedimientos excepcionales hay un procedimiento especial de contratación en donde lo que se quiere fundamentalmente es huir de la burocracia estatal, es huir un poco del derecho administrativo y sus controles. ¿Por qué? Porque la contratación pública, lamentablemente, en Panamá está excesivamente burocratizada, hay excesivos, demasiados controles. Si la contratación pública fuese sencilla, si hubiese un registro de proponentes que funcionara tal vez de manera eficiente, sería mucho más fácil contratar o llevar a cabo un procedimiento de contratación excepcional o contratación directa. Sin embargo, en nuestro caso, este procedimiento especial por situaciones de emergencia no establece una reglamentación que te diga qué es lo que tienes que hacer, cuántas cotizaciones tienes que buscar, si es una, dos o tres, o si debes comprar al valor de mercado o no. Son principios con los que se deben cumplir, con los cuales no muchas veces se cumplen, como hemos visto en algunos de los casos que hemos citado. Pero, ¿cuáles son los elementos comunes de estas contrataciones? Las adquisiciones se realizaron a través del procedimiento especial de contratación, a través del procedimiento, escuchando en la ley única de la ley 22 de contrataciones públicas, hay un procedimiento excepcional, y a partir de 2017, a través de la ley 61 de 2017, que empezó a regir en el 2018, en el mes de marzo, se aprobó un mecanismo especial de contratación dentro de la excepcionalidad. Porque la contratación excepcional requiere unos informes técnicos, requiere algo de burocracia, requiere que usted publique un aviso de intención en Panamá Compras para ver si aparecen otros proveedores y indiquen que ellos también pueden distribuir o entregar el producto o el servicio, pero con el procedimiento especial no. El procedimiento especial es todavía más excepcional. Y lo único que usted tiene que hacer es garantizar que el pago se va a dar después de que se entregue el producto o se preste el servicio. Entonces, ¿dónde surge este procedimiento? Ya lo dijimos con la ley 61 de 2017, que modificó la ley 22. Antes también había un procedimiento parecido, pero entraba dentro de los procedimientos regulares de excepción, que era la urgencia evidente. Pero ahora existe este procedimiento especial. ¿Y qué particularidad tiene este procedimiento especial? Aquí está la redacción de la ley, por si acaso han visto los medios de comunicación que la mencionan, este artículo 79 en todas partes, pero no han transcrito exactamente todo lo que dice el artículo. Este artículo realmente, o este procedimiento, nació, si uno analiza su redacción, para situaciones no prolongadas en el tiempo, como cuando hay turbiedad en la potabilizadora, a nivel nacional o en Chilibre, y por un tiempo el Estado tiene que ver cómo suministra y distribuye agua entre la población, o cuando hay posiblemente un terremoto, que es algo muy excepcional en Panamá, pero tal vez no para una situación tan prolongada en el tiempo, ¿no? que puede tomar varios meses. Pero, de todas maneras, es una emergencia y las normas están para prever situaciones, ¿de acuerdo? Aquí dice que el pago se le debe hacer al contratista con posterioridad. Si se requieren los bienes y no pueden ser suministrados por el mercado local, las entidades pueden adquirirlos de empresas que no estén registradas en Panamá, y luego estas empresas deben registrarse con posterioridad en Panamá Compra. Así que la excusa de que no haya en el mercado local no es suficiente para indicar que hay imposibilidad de adquirir el bien a un determinado precio. Y una vez concluido el término señalado en la resolución, que en este caso son 180 días, las entidades contratantes tendrán que hacer un informe. Claro, la crítica es que no es lo mismo que haya una rendición de cuentas mientras se está dando la contratación, a que haya una rendición de cuentas 6 meses después, cuando ya el daño está hecho, ¿no? Y si no se consumieron, utilizaron los bienes, ellos van a ir a parar al Sistema Nacional de Protección Civil, y debe caso de que ellos ya se enguían. Para que no esté familiarizado con estos temas de contratación pública, hay toda una serie de productos, algunos servicios que están en un catálogo, productos de limpieza, por ejemplo, están en un catálogo, y el Estado tiene la obligación de adquirirlos, las diferentes instituciones, a estos proveedores. Si el producto no está en el catálogo, el proveedor del catálogo no los puede suministrar, se puede realizar el procedimiento especial de contratación en caso
de emergencia. El problema es que en estos catálogos no hay insumos médicos, en estos catálogos no hay equipos médicos porque ellos se adquieren a través de una ley distinta a la ley 22. Entonces, todos conocemos, o muchos conocemos, porque ha sido muy debatido esta resolución de gabinete, la número 11 de 2020, de 13 de marzo, que declara el estado de emergencia nacional y dicta otras disposiciones que fundamentalmente lo que hace es exceptuar y permitir que haya procedimientos especiales de contrataciones de emergencia. Se estableció originalmente el tope del gasto o la partida en 50 millones y después se elevó a 427 millones de dólares, ¿no? Y aquí dice que lo que le señalaba, lo de los 50 millones de dólares, ella fue modificada a través de la resolución de gabinete 18 de 31 de marzo de 2020, que aumentó esta cifra a 427 millones de dólares. Vamos a ver esto de aquí para que lo vean. Muy bien, y por 180 días calendario. Y miren qué interesante, dice, le corresponde al Ministerio de la Presidencia asignar las partidas a las diferentes entidades, las cuales deberán administrar y autorizar los recursos. Y estas partidas asignadas, sin embargo, no está claro qué ocurre cuando es el mismo Ministerio de la Presidencia el que lleva a cabo el procedimiento, porque en estos casos, al ser quien asigna las partidas, también se convierte de alguna manera en fiscalizador de la asignación de esos fondos para determinar si realmente hay necesidad, si realmente se ajusta la emergencia, el tipo de contratación que están realizando, pero cuando el mismo Ministerio de la Presidencia es quien realiza la contratación, parece que no hay una fiscalización adecuada. Sin embargo, sabemos que en este caso la Dirección General de Contrataciones Públicas ha hecho sus advertencias y también las ha realizado la Contraloría General de la República, que ha mencionado que no va a refrendar ninguna contratación que no se haga por un precio justo, que es un concepto bastante indeterminado que vamos a analizar más adelante, ¿no? Aquí, vamos a ver, creo que se me... Ah, muy bien. Y bueno, tenemos también, con posterioridad se aprobaron las guías de fiscalización de la Contraloría General de la República. Si vemos, esta guía subida del 27 de marzo de 2020, después que se habían realizado algunas de las contrataciones que mencioné, por ejemplo, de los hospitales modulares, se hizo con anterioridad. Y esta resolución tiene 4 páginas, como podrán ver, y señala un procedimiento bastante sencillo. Sin embargo, ustedes podrán ver que en la guía de fiscalización no se menciona nada respecto a el precio oficial, el precio de referencia, cómo se calcula, cómo se llega a ese precio justo, qué es un precio justo o un precio razonable en tiempos de pandemia, tomando en cuenta que leímos la normativa, el artículo que señalamos de la Ley de Contrataciones Públicas, el 79, que no hace ninguna mención sobre la obligación de calcular un precio oficial, un precio de referencia. ¿Por qué? Porque ese precio de referencia o precio oficial es obligatorio para las licitaciones públicas. Usted como institución tiene que calcular un precio oficial o un precio de referencia y es el que le permite para determinar si una propuesta es onerosa o muy cara o riesgosa o porque usted considera que está muy por debajo del precio de referencia y esto puede arrojarle indicios de que esta empresa o este particular no va a poder cumplir eventualmente con el objeto del contrato. Entonces, el tema del precio de referencia, que es tan importante, fue obviado de la norma, fue obviado de alguna manera de esta guía de fiscalización de la Contraloría, a pesar de que se exige que se compre a un precio justo o se adquiera el bien o servicio a un precio justo, no se menciona nada en la guía de fiscalización, solamente se habla, y aquí está el procedimiento, dice, debe adjuntarse la oferta presentada, o se evidencia la adquisición mediante el catálogo electrónico, que se aplique el monto correcto de los tributos, pero no señala nada sobre responsabilización respecto al cálculo del precio, cómo se llegó a ese precio de referencia o si hubo una determinación de esos estudios de mercado que se analizaron o se tomaron en cuenta para realizar la contratación, cómo se obtuvieron las cotizaciones, a quiénes se llamó. Esto no está regulado, por ejemplo, en las guías de fiscalización.
Igualmente el manual de la Dirección General de Contrataciones Públicas, que fue aprobado eh, eh, paralelamente con esta guía de fiscalización de la Contraloría en el mes de marzo, establece, por ejemplo, el procedimiento para las compras con fundamento en las adquisiciones de emergencia. Y recalco, este artículo 79 de la ley 22 no tiene una reglamentación. Y disculpen que lleva sobre mojado, lo razonable hubiese sido aprobar este artículo de la ley 61-2017 y de marzo del año siguiente, aprobar la reglamentación de todos los artículos que hubiesen requerido reglamentación, muy especialmente este 79, porque no se sabe cuándo vamos a tener una situación de emergencia. Así que por lo tanto hubo 6 meses para aprobar la reglamentación de este artículo, no se hizo y ahora hubo que correr un poco a reglamentar el artículo y yo creo que la Dirección General de Contrataciones Públicas lo hizo bastante rápido. Creo que en menos de una semana ya había un documento que reglamentara el procedimiento especial de adquisiciones de emergencia del artículo 79, pero mi concepto es una reglamentación que se debe haber dado a través de decreto ejecutivo y creo que es insuficiente tomando en cuenta las situaciones que hemos visto en los últimos días, ¿no? Tienen las mejores intenciones, la reglamentación, pero como vemos, por ejemplo, aquí dice recibida la cotización o cotizaciones, entonces debemos partir de la premisa de que hay que solicitar más de uno. ¿Mm? Y si le entregan una, entonces usted cumplió con haber solicitado más de una, pero no dice cuántas cotizaciones hay que solicitar. Dice, podrán solicitar cotizaciones por cualquier medio tecnológico u otro medio. No dice cuántas, no dice cómo, no dice a quiénes, no limita a que sean empresas que se dediquen a esa actividad económica, objeto de la compra del insumo, el equipo, lo que vayan a adquirir, justificando que es para hacer frente a la emergencia. Y en estos casos yo creo que lo razonable es que además de solicitar cotizaciones, haya un comunicado, se publique abiertamente que todo el que tenga el equipo en el mercado local puede también comunicarse con la entidad que está requiriendo el servicio. Ahora tenemos las ruedas de prensa todos los días. Yo creo que esa es una oportunidad fantástica para hacer publicidad y quien tenga equipo, quien tenga los insumos, se apersone y se comunique con la entidad que está requiriendo el servicio o los insumos, ¿no? Entonces, así como se han emitido decretos ejecutivos para reglamentar distintos aspectos relacionados con temas laborales y de movilidad, yo creo que lo recomendable es que se emita un decreto ejecutivo. Yo no creo que tome más de 3 días, tomando en cuenta los insumos que actualmente hay, redactar un decreto ejecutivo que reglamente las compras excepcionales y las decisiones especiales en caso de emergencia. ¿Qué debería incluir una reglamentación de este tipo? Yo creo que, como ya mencioné, los insumos ya están. Ya se han hecho públicos a través de los medios de comunicación, todo el que ha eh, tenido la necesidad de opinar, los diferentes gremios, las cámaras de comercio, la Transparencia Internacional, capítulo de Panamá, han emitido su opinión, no solamente criticando las adquisiciones, sino de manera propositiva señalando cuáles deberían ser los principios, guías y orientaciones que debería contener esa reglamentación. Y bueno, el Comité Nacional de Guías de COVID-19, este comité de expertos, emitió un comunicado en donde mencionaban que debería aprobarse un decreto ejecutivo, que como ya mencionamos, por el cual se ordena la conformación de un comité científico que emita su opinión sobre estas adquisiciones. ¿De acuerdo? Así que los insumos ya están. ¿Qué más? Que se establezcan parámetros para determinar qué se puede comprar y qué debe adquirirse, bienes y servicios, a través de un procedimiento especial en caso de emergencia. Recordar que los productos no deben estar en el catálogo y ya lo que les mencioné, que no hay un catálogo de productos y servicios para medicamentos y dispositivos médicos. La forma de calcular el precio de referencia o precio oficial. Ya sabemos que la opinión pública está preocupada por el tema de los sobrecostos y que sobrecosto para la opinión pública es sinónimo de corrupción. Entonces, debe buscarse un mecanismo para determinar cuál es un precio justo en tiempo de pandemia, que haya un informe, que alguien se responsabilice por ese informe, un grupo de personas en las diferentes instituciones se responsabilicen por ese informe, que ese informe se haga incluso público. ¿Por qué no se va a hacer público un informe en donde se hizo una investigación de mercado y se coloquen las cotizaciones que fueron recibidas si no hay ningún problema o lo autoriza incluso la persona que
que hizo la cotización y se señala, mire, hemos cotizado, y que esa cotización luego permita por un día que otras personas hagan su oferta o se apersonen a la institución diciendo yo también puedo o podría presentar una cotización. No reducirlo a esa discrecionalidad de la institución de solicitarle cotizaciones a quien ella crea conveniente. No, que se abra un poco el parámetro, no como una licitación pública con toda su burocracia, con posibilidades de acciones de reclamo, con una reunión de homologación en donde se discutan los aspectos técnicos, no, que haya unos criterios técnicos básicos, uniformes, que haya un precio de referencia, que se diga, bueno, este es el valor que el Estado está dispuesto a pagar porque hicimos nuestra investigación de mercado y vimos que el mercado puede proveernos estos bienes y estos servicios, estos insumos, estos equipos dentro de este rango de precio. Y analizar si podrían en estos casos, en estos tiempos de pandemia, fijarse límites a las ganancias como se ha estado haciendo con la empresa privada para ciertos insumos médicos, mascarillas, artículos de limpieza, en donde se fijó en un 23% el límite de ganancia que podía obtener una persona que se dedicara a estas actividades económicas y fuera distribuidor de estos servicios, que lo dejo como una idea. No puede que no ser tan riguroso y establecer ese margen, porque puede que la situación de mercado obligue a que el margen sea distinto, pero tomando en cuenta matemáticas, ¿no? Establecimiento rápido de determinación de especificaciones técnicas básicas, investigación de mercado y solicitud de cotizaciones, creo que fue algo que ya mencioné con anterioridad, y aprovechar el veto presidencial parcial a la reforma de la Ley 22 de 2006. Como ustedes saben, en febrero se aprobó una nueva reforma a la Ley 22 del 2006. Más de 50 artículos fueron modificados, y por qué no aprovechar para discutir otros temas, tal vez no para incluirlos dentro del veto, como sabemos tendría que volver el proyecto de ley a primer debate para incluir artículos, sino para discutir nuevos temas. Por ejemplo, fortalecer los registros de proponentes. Si tuviéramos un registro de proponentes, que tal vez no se necesita reformar la ley, pero si tuviésemos un registro de proponentes, una base de datos lo suficientemente sólida, posiblemente el Estado tendría que ir a buscar allí a todos los proveedores que se dedican a actividades específicas y no tener que buscar cotizaciones entre empresas que no se dedican a vender habitualmente lo que se está comprando, lo cual debería ser un principio y debería estar incluso prohibido por la ley de contratación pública, fijando en este caso directrices y límites claros al Ejecutivo. Otros insumos han sido brindados por Transparencia Internacional a través de sus diferentes comunicados, publicados en los medios de comunicación, que también servirían para incluirlos en ese decreto ejecutivo, que estoy seguro que ahora habrá voluntad para aprobarlo, y creo que no va a ser tan complicado, tomando en cuenta que hay mucha información para incluirla en el mismo, ¿no? Estamos hablando de máxima transparencia de toda la ejecución presupuestaria, que toda la información sea pública. Yo creo que ahí no debe haber limitaciones al acceso a la información. Estamos hablando de eliminar monopolios y especulación excesiva de precios. En estos casos habría que debatir y analizar si se puede establecer límites de gasto, tomando en cuenta la situación que hay en el comercio mundial y la imposibilidad que pueda haber de adquirir ciertos productos, que es posible que haya que adquirirlos de forma motivada, justificada y debidamente sustentada a un precio que esté por encima del precio habitual de mercado, y auditorías en tiempo real para disuadir de prácticas corruptas, rendición de cuentas y canales de denuncia, que exista la posibilidad de denunciar estas situaciones sin represalias para los denunciantes, que estoy seguro que hay muchas personas que dentro de las instituciones se pueden enterar de cosas que estarían dispuestas a denunciar, pero siempre hay temor a las represalias. Y por último, analizar ya tal vez a más mediano y largo plazo lo que están discutiendo presidentes en Sudamérica, la posibilidad de compras en conjunto, libre circulación de insumos y control fronterizo, es decir, compras regionales. En Centroamérica, por ejemplo, o entre regionales de insumos, y no estar compitiendo por adquirir esos equipos médicos. Yo creo que no estamos en tiempos de estar compitiendo por la adquisición de equipos, insumos, pruebas médicas y todo lo que se requiere para hacer frente a la pandemia, sino unir esfuerzos como países para ver la manera en que se pueden hacer compras de tipo regional.
Y realmente esto es lo que les quería compartir el día de hoy. Creo que he señalado algunos elementos para el debate o la discusión y quedo abierto a las preguntas o los comentarios que tengan a bien hacer sobre el tema. Aquí veo que comienzan a llegar varias preguntas. Empiezo por la de Anthony Marín, que dice, Muy bien. ¿qué modelo de compra considera usted que deben adoptar los países de la región en Centroamérica en tiempos de emergencia, pandemia COVID-19, donde la contratación pública o adquisición directa es determinante e incita el sobrecosto? Sí, esa es una buena pregunta respecto a modelos. Yo sí creo que hay que reforzar los registros de proponentes. Es decir, que haya un registro en donde se clasifique las empresas en función de diferentes criterios y parámetros, puede ser su capital, su tamaño, su experiencia, y que estén ahí por rubro todas las empresas que se dedican a vender los diferentes equipos, insumos, prestar los diferentes servicios, a las que se dedican a obras y tenerlas debidamente identificadas. Y ahí usted, si va a realizar un procedimiento excepcional o especial de contratación, que sea con una empresa que está en una vitrina virtual, en registro previo de proponentes. No que de repente van a solicitarle a una empresa que incluso no está registrada en Panamá Compras, que distribuya de repente un equipo o un insumo, una empresa que pudo haber sido creada hace un par de meses o que una empresa cuyo capital y acciones pudieron haber sido adquiridas hace un par de meses. Una vitrina transparente, donde existe la obligación de actualizar esa información cada 3 meses y que todos sepamos quiénes son los dueños de esas empresas, qué experiencia tiene, dónde están sus oficinas ubicadas, y no que repentinamente ocurre eso que vemos cada cierto tiempo en los medios de comunicación, que le adjudican un contrato millonario a una empresa de papel que cuando vamos a buscar la dirección ni siquiera se encuentra ubicada en la dirección que indica el contrato. Entonces yo creo que tenemos que empezar por ordenar la casa y tener un registro de proponentes sólido, transparente, de acceso público, donde todos sepamos cuáles son esas empresas que están vendiéndole al Estado y a las cuales estamos entregando fondos públicos todos los días. Gracias, profesor. Tenemos una pregunta de Ariel Flores, quien nos dice, para evitar los sobrecostos e incentivar la especialización de los servicios y productos adquiridos por el Estado, ¿qué impide y por qué no contamos con una base de datos de proveedores especializados en diferentes rubros? Bueno, eso es un poco lo que acabo de decir, ¿no? Los registros de proponentes existen en la ley, pero todavía es muy débil. Yo creo que, ¿verdad? Si el Estado tuviera la voluntad a partir de ahora, le daría más presupuesto a la Dirección General de Contrataciones Públicas para que contrate personal y tengamos un registro virtual de proponentes en donde usted se mete y quiere buscar esa empresa que está vendiéndola al Estado y usted puede saber qué contratos tiene, qué experiencia tiene, quiénes son sus representantes, toda la información de la empresa debe estar en ese registro de proponentes. Y en cuanto a los sobrecostos, yo sí creo que debería estar mejor regulado el tema de cómo se llega a esos precios de referencia y que en las contrataciones directas también haya precio de referencia y en las contrataciones especiales también haya un precio de referencia y que haya un equipo responsable en cada entidad y que se comprometan a firmar cómo se calculó ese precio oficial o precio de referencia, de dónde salió, yo a quién llamé, qué cotizaciones solicité, qué investigación de mercado hice, y que ese documento sea público y que incluso si alguien está en contra o se opone, que tenga la posibilidad de controvertir ese precio de referencia y decir, señores, ese precio de referencia no realmente se ajusta al valor de mercado. Pero actualmente contratamos un poco así es cuando se trata de contrataciones directas y procedimientos especiales. En los otros casos, el precio de referencia sí es público. Excelente. Tenemos una pregunta de Carlos Saldaña, quien dice que si las entidades descentralizadas que no forman parte del gobierno central también están obligadas a reportar 5 días después de pasada la emergencia sus compras al Consejo de Gabinete, ¿cómo podemos asegurarnos de que esto se haga? Bueno, es que la ley no habla, la ley habla de que cuando establece un plazo poco cierto, ¿no? Cuando ya acabe la emergencia, tienen que presentar ese informe. Ahí hay un tema de compromiso de parte de la institución, de compromiso del Consejo de Gabinete, y le tocará a los ciudadanos a través de
normativa sobre transparencia y acceso a la información, solicitar esos informes si de forma voluntaria las instituciones o el Consejo de Gabinete no los publica. Pero yo creo que con todo lo que ha ocurrido, van a estar obligados moralmente a publicar todos esos informes y si no van a ser exigidos por los medios de comunicación si ellos no los publican voluntariamente. Gracias, profesor. Tenemos una pregunta que dice, ¿existen canales de denuncia donde el funcionario pueda hacerlo pero sin arriesgar su seguridad laboral? Esa es una pregunta interesante. Sí, existen canales de denuncia, existe la posibilidad de ir al Ministerio Público y presentar una denuncia anónima. Usted tendrá que solicitar el amparo de los convenios internacionales sobre corrupción que permiten el anonimato, pero actualmente no hay una ley de protección de denunciantes de casos de corrupción en Panamá como tal, pero sí existe la posibilidad que usted solicite ese amparo. Es complicado, tiene que hacer una valoración el Ministerio Público, pero incluso pueden asignarle medidas de protección y todo eso no es habitual. En Panamá no es común, no es habitual porque la gente tiene mucho miedo, pero yo cuando trabajaba en Transparencia Internacional, mi homólogo de Guatemala tenía incluso guardaespaldas para evitar que fuera atacado por sus denuncias de corrupción, ¿no? En países en donde la cuestión es mucho más complicada y realmente está en peligro su vida. Pero aquí existe la posibilidad de que le garanticen el anonimato en la denuncia como medida de protección. Hay que solicitarlo. Otra pregunta, ¿es la ley de contrataciones públicas castiga la intención de contratar con sobrecosto? Buena pregunta. Eso ha sido debatido en los medios de comunicación. Tendría que buscarse otra figura, extralimitación de funciones, abuso de autoridad. Tendría que equipararse y buscar otro mecanismo porque el Código Penal habla de fraude en las contrataciones públicas como tipo penal. Entonces, ahí no está realmente tipificada esa situación en donde el servidor público va a tener que justificar, en este caso, la ley no lo obliga a hacer eso, es prácticamente un principio, ¿no? Y como no hay que fijar un precio de referencia en estos procedimientos, hay que solicitar cotizaciones. Aquí volvemos al tema de la discrecionalidad. Aquí se confía en el buen criterio, se confía en el buen gestor público y ya sabemos que no siempre los ciudadanos tenemos la obligación ni debemos confiar en el buen criterio de un servidor público. Para eso debemos fiscalizar y estar siempre vigilando y para eso están también las instituciones de fiscalización. Pero va a ser muy debatible, ¿no? Seguramente buscarán otra figura para alegar que hubo omisión en el ejercicio de la función pública, pero va a ser, yo creo que va a ser muy complicado realmente sancionar a un servidor público si no se consumó la situación. Pero el Ministerio Público tendrá que hacer su trabajo y tendrá que buscar y justificar que esa intencionalidad se encuadra o conjuga con algún tipo penal. Y alejándonos un poco más de la realidad panameña, tenemos acá un comentario o pregunta de parte de Héctor Jabat, que nos acompaña desde Argentina, quien es coordinador de asuntos políticos y municipales, y nos dice que en su ciudad lograron que mediante la aprobación del Consejo Deliberante la autorización de compras directas solo vinculadas a la pandemia. Si bien solo hacen las compras a las empresas que están en el padrón de proveedores, que tengan más de un año de antigüedad, ¿qué otras sugerencias tiene para que se mejoren las contrataciones y mejorar el sistema? Sí, eso es interesante. Bueno, el Consejo Municipal ya estableció parámetros. Dijo, empresas que no tengan un año de operar, no le va, que estén relacionadas con la pandemia. Bueno, en principio, el Manual de Contrataciones Públicas solicita que esté relacionada con la pandemia. De lo contrario, la Contraloría General de la República debería rechazar, y es parte de lo que ha ocurrido. O sea, yo creo que eso fue parte del argumento con las adquisiciones de las computadoras por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, en donde se justificó y se motivó que iban a ser utilizadas por servidores públicos que iban a laborar desde sus casas por motivo de la pandemia. Tal vez se consideró que no era suficiente justificación y motivación para una
contratación de este tipo, y ahí vemos que el tema de los estudios de mercado también habría que justificar por qué se quería comprar unas computadoras que tal vez entraban dentro del precio de mercado, pero tal vez al precio más caro que se podía pagar por ese tipo de computadoras, y justificar por qué se querían esas y no otras, ¿no? ¿De qué más se podría hacer para controlar esto en tiempos de pandemia? Yo creo que es fundamental que en estas normas que se aprueben haya responsabilización real por quienes firman los documentos y motivan y la contratación. Yo creo que en la medida en que haya mayor responsabilidad efectiva y haya certeza del castigo para el que viola las normas, viola los principios o omite cumplir con la normativa, yo creo que ahí se va a acabar un poco esa situación en donde parece que no ocurre o no hay sanción luego de que se da la situación si no se consuman los hechos, ¿no? Entonces yo creo que la recomendación iría en ese sentido, ¿no? Mayor responsabilidad de los servidores públicos a todo nivel, no solamente a nivel operativo, sino a nivel político, los que están a nivel directivo, porque al final siempre terminan muchas veces echándole la culpa al servidor público que hizo la cotización, al servidor público que firmó la orden de compra. No, yo creo que la responsabilidad debería ser colectiva, ¿no? de la institución y llegar a la instancia política. Y estamos hablando también, bueno, la norma de la ley de contratación pública habla de multa a los servidores públicos que, que incurran en algún abuso, arbitrariedad o omisión. Entonces yo creo que habría que empezar a aplicar esas multas. Yo entiendo que en muy pocas ocasiones se han aplicado las multas que establece la ley. Interesante, profesor. Tenemos una pregunta de Yulisa en la que nos señala, nos hace el cuestionamiento de qué países tienen buenos modelos de información transparente y oportuna en las contrataciones públicas. Colombia tiene, Chile tal vez es el modelo a seguir en materia de contratación pública. Todos estos modelos de compras electrónicas, el pionero es Chile. Yo no miraría tanto a México, a pesar de que México tiene unas plataformas fantásticas de contratación. Yo creo que Chile tiene un modelo interesante a seguir en donde la gente confía mucho más en el sistema. Pero yo recalco, el tema del precio de referencia es sobre el cual nunca hemos querido incidir demasiado. De hecho, antes de 2017, el precio de referencia no tenía una regulación clara en la ley. Ahora solamente dice que hay que llevar a cabo estudios de mercado, pedir cotizaciones, pero no tiene una regulación realmente rigurosa de cómo llegar a ese precio oficial o de referencia y de responsabilización por el cálculo. Si en verdad la preocupación general de la población es que se compra con sobrecostos, entonces el precio oficial o precio de referencia debería ser un motivo de preocupación especial y de especial regulación también. Entonces, eso se ha omitido por años y nunca ha querido realmente discutirse o debatirse con propiedad el tema de cómo vamos a hacer para que el Estado no compre con sobrecostos. Y eso tiene que ver también con una serie de taras que tiene la contratación. Paga muy tarde o no paga, o paga en una vigencia fiscal distinta a la cuando se prestó el servicio. Entonces, todo eso incide en que el Estado compre muchas veces a precios distintos, mucho más altos que los valores de mercado. Entonces es una cadena de situaciones, ¿no? Yo creo que debería el Estado responsabilizarse por los pagos tardíos, debería el Estado comprometerse a no pagar tarde, debería el Estado comprometerse realmente a cumplir con los contratos, porque a veces parece que los contratos solamente son para que los cumplan los proveedores y el Estado no siempre hace su parte de cumplir con lo que se comprometió. Entonces yo creo que hay que revisar muchos aspectos de la contratación pública que no han sido tomados en cuenta en muchas de estas reformas, más de 10 que ha tenido la ley 22 de 2006 en Panamá. Y estoy seguro que en otros países viven situaciones muy similares, ¿no? Yo creo que hay que trabajar en mejorar los procedimientos, simplificarlos, que haya más confianza de los ciudadanos y de los proveedores en los mecanismos de contratación, ¿no? Todo lo que vemos de quejas, de reclamos, de impugnaciones, tienen que ver con la desconfianza en los mecanismos de contratación, y esto se ha evidenciado ahora y se ha profundizado en tiempos de pandemia, ¿no? Todas estas normas debieron haber estado previstas
si ya había o estaba contemplado un procedimiento de emergencia, debió haber estado reglamentado, tal vez no de manera rigurosa y detallada, pero sí todos los principios, las situaciones que sirvieran de base para evitar que se dieran estas denuncias que estamos viendo en la actualidad. Entonces yo creo que el mensaje y el aprendizaje que tenemos es de previsión. La normativa debe prever estas situaciones de emergencia y debe haber regulación previa, porque muchas veces si hay regulación después que se dan las situaciones es una reacción y se tiende a cometer el error de correr un poco para regular, dejando por fuera muchos aspectos que debieron haber sido contemplados. No como ocurrió con el manual de la dirección, que tiene muy buenas intenciones, pero que al final no contempla todas las situaciones que se están dando en la práctica. Así que el decreto ejecutivo, una regulación que tome en cuenta sobre la base de principios qué se puede, qué no se puede hacer, y que lleve la transparencia al máximo, obviamente con criterios no burocráticos, porque sabemos que no hay tiempo para la excesiva burocracia, pero que haya mínimos básicos de transparencia y de rendición de cuentas en este momento y no con posterioridad. Evitando, yo creo que no tiene una lógica iniciar un procedimiento que luego no va a ser aprobado por la Contraloría. Entonces la Contraloría yo creo que tiene mucho más que opinar sobre ese precio justo que está llamando a calcular, evitar desconfiando y contratación a una instancia en donde después la van a echar para atrás. Gracias, profesor. En esa misma línea y de lo último que mencionó, hay tres preguntas que coinciden más o menos en el mismo tema, inclusive personalmente me la he planteado muchas veces, y es si existe en Panamá alguna institución de contratación pública que valide las cotizaciones que cada uno de los ministerios, las entidades descentralizadas hacen y que se dedique exclusivamente a supervisar a las instituciones estatales y sus contrataciones. Bueno, la Dirección General de Contrataciones Públicas tiene una oficina de fiscalización y ellos pueden al azar entrar a un procedimiento de licitación o por denuncia y puedes ordenar que el procedimiento se baje en el portal Panamá Compra o que se suspenda la contratación mientras se hace la investigación. Ellos tienen esas facultades, esas capacidades, lo que pasa es que tal vez necesitarían mucho más personal para hacerlo. Yo creo que lo mejor sería que cada institución nombre un comité de revisión de los pliegos de cargos, de revisión de las contrataciones antes de que se lleve a cabo el procedimiento y que sea un comité que tenga un fuerte componente ético y que maneje el tema de los principios de la contratación y que sirva de alguna manera de filtro para evitar que se den este tipo de situaciones que se dan en la práctica. Muchas veces las contrataciones se caen por errores en los pliegos de cargos que pudieron haber sido advertidos antes de que se publicara en el portal Panamá Compra. Entonces estamos viendo el caso del Hospital del Niño, yo creo que es el más paradigmático de todos, en Panamá, en donde una contratación se cayó por un tema de días hábiles o días calendario en una fianza. Esas situaciones pudieron haber sido advertidas antes de que el pliego se hiciera público. Entonces yo creo que sí, yo creo que es un tema de control, vigilancia. La Dirección General de Contrataciones Públicas, estamos hablando de un país de 4 millones de habitantes mal contados, no tiene capacidad para estar de policía detrás de todas las contrataciones públicas que realizan todas las contrataciones, y menos, no me quiero imaginar en Argentina, en Ecuador, en donde posiblemente esté descentralizada y haya licitaciones municipales, estatales. No me quiero imaginar los volúmenes de contratación, pero estamos hablando de que aquí posiblemente en un mes se realizan más de 5.000 actos públicos de licitación. Entonces no hay capacidad para atajar y fiscalizar todas las situaciones. Lo que es importante es que haya directrices claras, orientaciones mínimas y que haya dentro de las instituciones un comité que se encargue de exigir o velar porque se dé el cumplimiento de esas orientaciones y parámetros mínimos y estandarizar la documentación, que en eso la Dirección General de Contratación Pública ha avanzado. Y una última pregunta, más bien una recomendación. ¿Qué le podría recomendar a los países de la región como buenas prácticas para contratar en medio de una situación de emergencia nacional? Ahí, esa no la escuché al final. ¿Alguna recomendación para los países de la región para hacer contrataciones en este momento de emergencia nacional?
Bueno, lo último que mencioné, ¿no? Ver cómo se ponen de acuerdo para la adquisición de ciertos productos o ciertos insumos para no competir por ellos. Yo creo que es posible. Aquí, por ejemplo, Panamá se pone de acuerdo con la región para la compra de vacunas, así yo creo que podría utilizarse un modelo parecido para la compra de ciertos equipos médicos que se compren para la región y no estar compitiendo para la adquisición de los mismos. Yo creo que se podría explorar la posibilidad, no sé a través de qué mecanismo político o el Ministerio de Relaciones Exteriores tendría que iniciar las conversaciones como lo están haciendo en otros países. Entiendo que son países que pertenecen, por ejemplo, al Mercosur, pero se podría buscar mecanismos a través de los convenios internacionales para identificar fórmulas para este tipo de adquisiciones, ¿no? Yo creo que es el momento de esa solidaridad internacional que se requiere y no para competir por los insumos y los equipos, ¿no? Gracias, profesor. Ya estamos finalizando, hemos finalizado con las preguntas. Y muchas gracias, profesor, por el webinar de la tarde de hoy. No, muchas gracias a ustedes por la pregunta y por estar pendientes y atentos. Y para mí fue un gusto conversar con ustedes en la tarde de ahí sobre esos temas que sé que nos apasionan mucho. Teníamos muchísimas preguntas en el chat, traté de alinear las que iban por los mismos temas y hacérselas. Igualmente me gustaría anunciarles que el video del webinar de hoy va a estar colgado en nuestro canal de YouTube de la Escuela de Gobierno y pueden dejar sus consultas en comentarios. Nosotros estamos en constante comunicación con el profesor Carlos y Sí, les... con gusto. Si me las envían a través del correo que les des, yo las contesto. Excelente, muchísimas gracias, profesor. Hasta luego. Gracias a todos por su participación. Hasta luego.